en su Biblia, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Apocalipsis 2:12. La clase del día de hoy va a ser muy concisa y vamos a tomar una clase más larga. Decidí al final de cuentas partirla en dos para que terminemos de masticar lo que vamos a ver el día de hoy y ya una vez que lo mastiquemos bien, ya la próxima semana podamos entrar de lleno. Apocalipsis 2:12. ¿Ya lo tenemos? Dice la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Hasta ahí nada más. No te preocupes, con eso basta. Cierra tus ojos, dispón tu vida y tu corazón y dile: gracias, maravilloso Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí, de escudriñar tu palabra, de aprender, Señor, de ella, aprender acerca de tu palabra misma, Señor. En estos estudios tan maravillosos de bibliología estamos aprendiendo que nuestra fe es una fe inteligente, no es una fe ciega, no es una fe común y corriente, es una fe basada en hechos, en acontecimientos bien específicos, Señor, que tú providencialmente has cuidado, has guardado, que tu palabra llegue hasta nuestros días de una manera fiel, de una manera fidedigna, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque abres nuestra mente para entender, nuestro corazón para transmitir esta misma verdad que estamos aprendiendo. Siempre decimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Dios. La clase del día de hoy, le decía, va a ser un poquito concisa, vamos a irnos rápido, vamos a tratar de hacerlo lo más entendible posible. De hecho, la cita que estamos viendo, Apocalipsis 2:12, es la única cita que vamos a tocar el día de hoy, porque hoy vamos a hablar acerca de los manuscritos. Es el tema 6, los manuscritos. Entonces, realmente, hoy vamos a entender y al final vamos a ver un cuadro que titulé El proceso divino de la Escritura. Hoy vamos a entender el proceso divino de la Escritura, cómo empieza en la mente de Dios y cómo termina hasta lo que nosotros tenemos aquí en nuestras manos, pero antes tuvo que pasar por los originales, por los manuscritos, por las traducciones y revisiones. Hoy vamos a ver parte de ello, la semana siguiente terminamos. En la clase pasada, para retomar, entendimos cómo fue la formación del canon. ¿Qué es el canon? El estándar para definir si un libro es inspirado por Dios o no. ¿Cuántos libros tiene el canon al cual nosotros nos apegamos? 66 libros, 39 el Antiguo Testamento, 27 el Nuevo Testamento. Es el canon protestante. Los criterios para poder formar parte de la Escritura vimos que son apostolicidad. ¿Lo escribió un apóstol o bajo cobertura de un apóstol o trabajó cerca de un apóstol o nada más un discípulo que andaba por ahí? El contenido espiritual realmente es alto, realmente tiene un buen contenido, tiene doctrina, es auténtico lo que viene ahí, es dinámico, te ayuda a cambiar tu vida, ha sido aceptado por las demás iglesias, tiene pruebas internas de su inspiración. Esas eran al menos las 6 pruebas o los 6 criterios para poder meter o para poder estipular en el canon a un libro. En la clase del día de hoy veremos los distintos textos o manuscritos de la Biblia que se han usado a lo largo de 20 siglos de la Iglesia y cómo llegó hasta nuestros días. Hace un par de clases, previamente ya habíamos entendido que Dios se hace conocer y se revela a sí mismo para la salvación del ser humano. ¿Se acuerda que lo vimos y le dije, de hecho es todo esto lo que vamos a terminar viendo bibliología? Nosotros los seres humanos no podemos conocer a Dios, por eso por nosotros mismos, por eso Dios se revela a nosotros mismos, puede hacerlo y quiere hacerlo y lo hace por medio de la Escritura. Esta revelación es el registro que Dios ha dejado, son las Sagradas Escrituras. Vamos a estudiar en esta lección cómo nos ha llegado la Biblia desde el manuscrito original hasta la conformación actual. Vamos a empezar entonces viendo algunos términos, algunas definiciones. El primero de ellos son los textos bíblicos, los manuscritos o textos bíblicos. ¿Cuáles son esos textos bíblicos? Hay 2 textos bíblicos o manuscritos bíblicos que son las copias de los originales. El primero es el unicial
uncial, y el segundo es el manuscrito. Nosotros hoy en día no tenemos los textos originales, tal cual, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, las cartas de Pablo, no las tenemos, las originales, las que ellos de puño y letra escribieron, no los tenemos. Tenemos las primeras copias o los textos bíblicos que son copias en los idiomas originales. En el griego original, una copia fiel en el griego Koine, una copia fiel en el hebreo original, una copia fiel en el hebreo original, con los pocos textos que venían en arameo, son lo que tenemos nosotros. De estos textos o de estas copias bíblicas está el uncial. ¿Qué es el uncial? Que es en puras mayúsculas. Permítame cambiarle la pila. El uncial sí, ahí está, que son en puras mayúsculas, y el manuscrito que son minúsculas y cursivas. De hecho, ya no me enseñan en la primaria hoy en día, pero a mí me enseñaron a escribir en manuscrito. ¿Cómo era la B? Ya ni me acuerdo de la B. D. Sí era algo así, ¿no? Sí era algo así, ¿no? Sí, ya estoy medio viejito. No sé, pasó yo, ¿qué pasó? Yo nada más no se llama, ni siquiera de máquina de escribir, de procesador de texto para acá, porque antes ni siquiera era Word, era procesador de texto, ¿no? ¿Verdad? ¿Nadie? No, sí, ya estoy viejito, Dios, veamos el lado bueno, Dios me está llenando de sabiduría. Bueno, a ver, vamos al tema entonces. Los textos bíblicos no tenemos los originales, pero tenemos las copias en los idiomas originales. Las copias en los idiomas originales fueron dos tipos: el uncial, que son en puras mayúsculas, y el manuscrito, que es del que vamos a hablar, de aquí se desprende, que son minúsculas y cursivas. De hecho, es lo que a nosotros en la primaria, o al menos de mi generación y unas atrás, nos enseñaban como manuscrita. La letra manuscrita de aquí viene, con minúsculas y cursivas. Es lo que significa la cursiva, que está así como de ladito y como hecha así con estilo. Eso es lo que significa cursiva. Los primeros manuscritos del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento estaban hechos en papiro, que es de una planta, el papyrus, que es una planta como ¿cómo se llama? Es bambú largo, que el cual lo empezaban a tratar y lo empezaban a desarrollar y salían unas largas hojas, que de aquí viene la palabra papel. Estaban hechas en papiro, y este papiro a su vez lo hacían en rollos o en códices. Rollos o códices. ¿Qué eran los rollos? Su nombre lo dice. Ellos tomaban el papiro, lo estiraban, era el papel, y escribían por un solo lado de corrido todo lo que alcanzaba y lo enrollaban. O el códice o códex en latín, que fueron los prototipos del libro. Oye, ¿sabes qué? Encontrar un texto está bien difícil, tienes que desenrollar y hasta dónde vas a llegar. Ya sé, y si cortamos en hojas y esas hojas las escribimos por los dos lados y los encuadernamos con cordones de lino. ¡Qué buena idea! ¿Qué estaban haciendo? Un libro, realmente es un libro. Entonces, el papiro se hacía en códices. Fue hasta el siglo IV después de Cristo que se empezó a utilizar el pergamino, que es piel de animal curtida. Fue hasta el siglo IV que se empezó a utilizar el pergamino, que no era otra cosa que piel de animal curtida. ¿Por qué se llamaba pergamino?
porque la ciudad de Pérgamo, de ahí donde leímos en Apocalipsis 2:12, Pérgamo era donde empezaron a hacerlo en Asia Menor, y por eso le llamaban pergamino, porque se hacían en Pérgamo. De hecho, por eso tocamos esa cita, porque si no, ni ninguna cita hubiéramos tocado. A lo mejor podríamos haber hablado de los escribas y fariseos, como ahorita lo vamos a hacer. El códice consistía en un conjunto de hojas de papiro organizadas a manera de cuaderno o encuadernadas, que es el prototipo del libro en nuestra actualidad. Así fue en códices como se organizó, así se organizó el canon, que no lleva acento, siempre se me olvida, por medio del códice. Oye, ¿sabes qué? Vamos a recortarle mejor y hacer obras. Ah, perfecto, ya tengo aquí un texto, ya tengo otro texto. Oye, pero ese no lo vamos a aceptar, porque... Y así fue cuando empezaron lo que vimos la clase pasada, a deshacer y a desechar algunos. Aunque los manuscritos originales están perdidos, los manuscritos que existen permiten tener un alto grado de confianza en el texto de la Biblia. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están confirmados por un gran número de manuscritos de varias formas y edades que cubren muchos siglos. Una vez que una persona o una vez que se descubre un manuscrito, se hacían las siguientes preguntas. Ok, descubrimos un manuscrito, tenemos que plantearnos las siguientes preguntas. ¿Es genuino? Si de verdad es genuino, fue escrito por el autor que dice que fue escrito. La fecha que se refiere es la real, contiene información realmente la original, es auténtico. ¿Realmente la información y el contenido es verídico? ¿O es espurio? ¿O falso? ¿Se puede comprobar realmente lo que viene ahí? ¿Está corrompido? ¿O íntegro? Todas estas preguntas se plantean para poder llegar a los manuscritos originales. Ahorita lo va a entender. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque vamos a ver desde que nace en la mente de Dios hasta que nos llega aquí en papel, cómo Dios ha guardado de manera milagrosa y providencial, y podemos tener la certeza. Le decía apenas hace unas clases, te dicen luego, que la Biblia le han metido mano tantos concilios, y han manoseado tanta gente, y cada quien pone... No es cierto. Te vas a dar cuenta cómo desde que nace la mente de Dios hasta que nos llega aquí, ha sido preservada. Ahorita por eso estamos viendo. Primero, no tenemos los manuscritos originales, pero tenemos los primeros textos bíblicos. Aparecía un texto, encontraban un rollo o un códex y se empezaban a preguntar, oye, ¿es genuino? ¿Es auténtico? ¿Será espurio? ¿Está corrompido o es íntegro? Vaya, el contenido no se lo habrán cambiado, como dicen algunos. A lo mejor quitaron partes y pusieron partes para manipular a la gente. ¿Es creíble? Lo que viene ahí escrito, vaya, si es una copia fiel del original. Pues para contestar estas preguntas, se hizo lo siguiente, dependiendo del Antiguo o Nuevo Testamento, para comprobar la comprobación del Antiguo Testamento. ¿Comprobación de qué? De esas preguntas del Antiguo Testamento. Para comprobar en el Antiguo Testamento, tenemos que remontarnos a los escribas y los masoretas. Ahorita va a entender qué son esos dos. Primero, los escribas. ¿Les suena? Jesús acusaba, vosotros escribas y fariseos. Sí, son ellos los escribas. Parece que es el mismo oficio, porque a final de cuentas un escriba o un masoreta eran personas que se encargaban de copiar los textos. No había obviamente fotocopiadoras como nosotros hoy en día. No estaba la imprenta se inventó ¿en qué año? Gutenberg en 1400, casi 1500 fue el año. Por eso, ¿y cuál fue el primer libro que se imprimió?
La Biblia fue el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg, en alemán. Ok, no había como nosotros, no había imprenta, no había fotocopiadora. Estaban los escribas y los masoretas que se encargaban de copiar. Pareciera que es el mismo oficio, pero en realidad hay pequeñas variaciones, no solo de época, sino también de estilo y de tarea. Los escribas del hebreo Soferim ¿cuál era la tarea de un escriba? Sí, son los escribas que menciona el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios, y sí, son los escribas que vemos en el Antiguo Testamento. Ellos eran los encargados de escribir las copias, de copiar los textos, de registrar los hechos y también de interpretar o estudiar la Escritura. Por eso Jesús acusa a los escribas y fariseos, les dice, vosotros escribas, porque no nada más escribían, sino que llevaban un registro de los hechos, copiaban, registraban los hechos, pero las interpretaban. Aquí lo que dice el texto es que tú no puedes dar ofrenda, porque la ofrenda, no puedes ayudar a tu papá o a tu mamá, porque vas a dar eso para ofrenda, entonces no le ayudes a tu papá ni a tu mamá, dalo de ofrenda. Aquí es lo que yo interpreto del texto, por eso Jesús les dice, ustedes escribas y fariseos, y les empieza a dar con todo. Si no lo ha leído, leanlo en Mateo 23 después en su casa. Pero en la labor de copista, esta labor es la que nos interesa, de copista. No, aquí no vamos a usar. O este es copista. Copista, ¿qué significa? No es copiador, ni copero. Copero es el que servía los tragos. Copiador no es un verbo, es copista. En la labor de copiar es copista. Mucho ojo, para que entienda por qué estamos hablando de ellos. Ellos se encargaban de copiar los textos del Antiguo Testamento. Ellos tenían que trazar primero renglones en el papel, ya fuera, aquí vimos lo que tenían, el papiro o el códex. Ellos se encargaban primero de trazar renglones en el rollo. Si 3 palabras quedaban fuera de renglón, el manuscrito ya no servía. La tinta tenía que ser negra. La preparaban especialmente, tenían una receta secreta, algunos dicen que sí se sabe, otros dicen que no. La receta secreta era para que no manchara, para que no se extendiera y para que tuviera legibilidad. El escritor no podía escribir una sola palabra propia de memoria, tenía que ponerse delante de la copia auténtica y mencionarla en voz alta. Mensaje, las, así era como tenían que hacer la tarea los copistas. No podían escribir, tenían que pararse de la copia y decir la palabra en voz alta. Cada vez que iban a escribir uno de los nombres de Dios, ¿se acuerdan que Dios se revela como Elohim, Eloa, El Shaddai? Cada vez que escribían uno de los títulos de los nombres de Dios, tenían que limpiar la pluma. Y cuando escribían el tetragrama, YHWH, que hasta nuestros días se traduce como Yahvé, se tenían que bañar para no contaminar el nombre de Dios. O sea, no era una tarea que dijéramos, sácale copias, ya está. Después de observar, tenían letras muy estrictas. No nada más era copiar por copiar, llevaban el renglón. Y hágame cuenta que tenían el renglón, ya al final quedaba borrado, y para las letras tenían tantos milímetros, decían, ya sé de memoria que la letra Aleph o la letra Tau o la letra Tal tiene que tener tantos milímetros de alto, tantos milímetros de ancho, tantos milímetros de diagonal. Si no lo hacían así, quedaba mal. Se tenían hasta el estilo de la letra. Después de que acababan su copia, tenían 30 días para que todos los demás escribas revisaran su copia. Si después de 30 días no se la revisaban, la quemaban porque ya no servía. ¿Usted cree que no hacían una buena copia de las escrituras? Sí. Ahora, los escribas, sus herederos son los masoretas.
Los escribas terminaron después de que Jerusalén es arrasada por el general Tito en el año 70 después de Cristo. Los masoretas entran a escena del siglo 5 al 10 después de Cristo. Ellos son los herederos de los escribas. El masoreta del hebreo mesoret, significa tradición. Su oficio era mantener la tradición escrita del pueblo de Israel. El texto bíblico que copiaron, así como se lo acabo de decir los escribas, lo recibieron los masoretas. Ellos entraron a escena alrededor del siglo V después de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Los masoretos trabajaron con escrupuloso cuidado. Tanto era así que para cada libro del Antiguo Testamento contaron versículos, palabras y letras. Contaban, a ver, este libro tiene que tener tantos versículos, tantas palabras y tantas letras en total. ¿Cuántas te salieron? ¿Ya lo contaste? Sí, tantas. No salió, quema tu copia. No está bien. Y en medio de la hoja y del libro va la letra tal. Si esta letra, deja y la busco. No me salió esa letra. Está mal tu copia, tírala. Y ellos, ¿se acuerdan que le dije en la última clase? Ellos no iban palabra por palabra, ellos iban letra por letra. Los masoretas lo llevaron todavía más al extremo. ¿Por qué? Porque ellos decían, ya no tenemos tanta fidelidad como los escribas que tenían rollos más cercanos. Nosotros tenemos que poner más cuidado todavía. La mayor contribución que hicieron los masoretas, y por eso que ellos tomaron mucha fama, los masoretas introdujeron las vocales. Ya no se va a grabar, ya se acabó la pila. Ellos introdujeron las vocales. Recuerde que el hebreo antiguo no tiene vocales. Ellos introdujeron las vocales y pusieron comentarios al texto. El texto masoreta se le llama así, o masorético. Es un códex donde tú ves y dices, caray, pero tiene aquí apuntado a los lados, tiene algunos apuntes. Sí, eran los apuntes de los masoretas, que iban desde la forma de pronunciar una palabra hasta interpretaciones completas del texto. Los masoretas tenían una preocupación por garantizar la lectura y la transmisión exacta del texto. Así que anotaron cuidadosamente la pronunciación de cada palabra, incorporaron signos de vocales y de puntuación que antes no había, junto con otras anotaciones al margen. Es lo que se conoce como el texto masorético. Desde entonces el texto se copió con el mayor cuidado, y los libros masoretas entre uno y otro realmente no tienen ninguna diferencia. Tienes que ser un experto en hebreo para poder encontrar una diferencia. Y la diferencia que encuentras, por ejemplo, en el Códex Sinaítico y el Códex de Leningrado es, ¿sabes qué? En la hoja tal, el tau es así, de tantos milímetros, y el tau de aquí es como 1 milímetro menos. O sea, dices, no hay diferencia. O sea, realmente entre el texto masorético y el códex de uno y otro no hay gran diferencia. El Códice de Leningrado es la Biblia más antigua que tenemos en hebreo. Es del año 1008 después de Cristo. O sea que estamos en el 2019. ¿Cuántos años tiene esa Biblia? Y usted puede entrar a internet, busque Códex Leningrado o Códice Leningrado, originales, ya lo hicieron microfilm y de ahí ya lo digitalizaron. Y si sabes hebreo, lo puedes leer la Biblia, el Códex en hebreo original. O sea, no hay duda de que lo que nosotros tenemos en nuestras manos está bien preservado. ¿Cuántos años son? Del 2000... 1011 años, ¿verdad? 1011 años.
Y ya me sentía viejito yo. Esa es la comprobación del Antiguo Testamento. ¿Cómo comprobamos el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento fueron copiados por los primeros cristianos, los escritos muy cuidadosamente. Pues los primeros cristianos tenían la influencia de los escribas. De hecho, la Biblia dice que algunos de los sacerdotes, de los fariseos, se convirtieron. No podemos dudar de que algunos de los escribas también se hayan convertido y les hayan enseñado a copiar. Oye, tengo una carta de Pablo, ven, te enseño cómo se copia. Pum, 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 pum. Ahora, no hay una certeza tal cual, pero sí tenemos otras tres certezas. Los manuscritos griegos, las primeras traducciones y las citas externas al Nuevo Testamento. Tenemos tres certezas en cuanto al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tenemos la certeza que lo que nos tradujeron aquí viene realmente de lo que escribió, por ejemplo, Isaías en su rollo. Sí, ya lo acabamos de decir. Lo que escribió Isaías, Jeremías, todos ellos se preservó por los escribas durante 15 siglos, 10 siglos, y después le siguieron los masoretas. Realmente de lo que escribió originalmente Isaías, Jeremías, Moisés, a lo que tenemos en el Códex Sinaítico es una variación prácticamente de nada. Entonces sí tenemos la certeza de que después de esa traducción, en lo que tenemos aquí es la palabra de Dios. En cambio, el Nuevo Testamento son tres las certezas. En los manuscritos griegos hay más de 6,000 fragmentos. Hay más de 6,000 fragmentos. No hay copias completas de los manuscritos griegos. ¿Cuáles manuscritos? Lo que le puse aquí, las primeras copias del original. No el original, pero las primeras copias del original, hay 6,000 fragmentos. Yo creo que usted ha visto algún hermano o hermana, a mí mismo me ha pasado, que ha traído Biblias que ya le falta 1 Corintios 1 y 2 porque se me arrancó la hoja, y a ti te falta Génesis 3, y a ti, así son esos 6,000 fragmentos, los juntas y sale por mucho el Nuevo Testamento completo. Es que, ¿sabes qué? Cuando me persiguieron los romanos, se me perdió el rollo de 1 Tesalonicenses. No, a mí cuando me persiguieron y quemaron mi casa, se me perdió 2 Tesalonicenses. Y así quedaron 6,000 fragmentos de las copias originales. O sea, realmente armas la Biblia, el Nuevo Testamento completo. Las traducciones en el año 30 después de Cristo fue la primer traducción de la Biblia, del Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Que ya Pablo escribía en griego koine, y dijeron los griegos coptos en Alejandría: oye, no le entiendo a lo que escribe Pablo, es que no, como el inglés de Inglaterra y el inglés de Estados Unidos es igual, pero no es lo mismo, tradúcemelo. No, sí, no hay problema. Hay traducciones desde el año 30 después de Cristo, y hay unas en el año 350 completa. La primer Biblia con Nuevo Testamento completo data del año 350. Y por último, las citas externas. Entre los padres de la Iglesia y los historiadores del primer siglo, hay más de 25,000 citas al Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Las citas. Por ejemplo, cuando estás leyendo Conozca Más o una revista de científicos que dicen, como cuando Albert Einstein hizo la teoría de la relatividad que dice esto y esto y esto, están citando lo que Albert Einstein hizo. Entonces, en el Nuevo Testamento no está escrito, pero los primeros escritores del siglo I, Eusebio y muchos de los padres de la Iglesia escribían y citaban el Nuevo Testamento. Lo citaron más de 25,000 veces. Conclusión, que el Nuevo Testamento también es fidedigno en extremo. Para que no crea eso de que le dicen, de que lo que tenemos aquí no se puede creer. Escriba.
debido a todo el cuidado en preservar las Sagradas Escrituras, debido a todo el cuidado en preservar las Sagradas Escrituras, podemos tener plena confianza de que Dios ha guardado su palabra durante tantos siglos. Repito, debido a todo el cuidado en preservar las Sagradas Escrituras, podemos tener plena confianza de que Dios ha guardado su palabra durante tantos siglos. Al menos van 19 siglos, del siglo I que se terminó de escribir el Nuevo Testamento. Ahora sí, ¿qué de color? Rojo y azul. A esto le llamo el proceso divino de la Escritura. El proceso divino de la Escritura. Mucho ojo. Todo comienza en la mente o pensamientos de Dios. Todo comienza en la mente y los pensamientos de Dios. Aquí se da, ya lo estudiamos, la revelación. ¿Qué es la revelación? ¿Se acuerda? Es Dios mostrándose al ser humano. ¿Dónde se reveló Dios? ¿Dónde se mostró Él? En la mente de los autores originales o de los autores humanos, da igual, no pueden ser si no son humanos. Después se dio el proceso de inspiración, ya también lo estudiamos. ¿Se acuerda? Se lo dije, los autores o los escritores originales no escribían algo que no tenían, no los tomaba el Señor y escribía y ay, quién sabe qué salió, pero mira, aquí es la palabra, no. O sea, aunque no lo entendían, como en este caso Juan, oye, se abrió el cielo y vi, y parecen águilas y parece bestia, y a ver, yo lo voy a escribir lo que estoy viendo, pero no era que nos tomaba, se revelaba Dios. Después de que ellos se revelaban en sus mentes, los inspiraba. Esa inspiración dio como fruto los manuscritos originales. Ahí sí, el primer rollo, el que escribió Isaías, la primera carta de Corintios de Pablo, etcétera. Esos manuscritos originales pasaron por el proceso del canon. Yo siempre queriéndole poner acento. Que ya lo vimos, fue la formación del canon. Oye, estos manuscritos, estos originales, sí será, a ver, y vamos a preguntarnos, y empezaron a ver cómo se formó el canon. Con ese proceso de canonización de la Escritura, se dio la colección de los 66 libros canónicos. Después, ya lo acabamos de ver, vino el texto masorético. Aquí por aquí queda los escribas en esta parte de aquí. Viene el texto masorético. El texto masorético da a producir o produce las Biblias en hebreo y griego moderno. Ese texto fue después
traducido. Vienen las traducciones, que es lo que vamos a ver la semana entrante. Esas traducciones, en este caso para nosotros, llega las versiones vernáculas, en nuestro caso, o vulgares o populares, en nuestro caso, en español. Esas versiones modernas, por medio de la iluminación, ya también vimos lo que es la iluminación, da a luz la renovación de nuestras mentes. Ya tenemos ahora sí una versión en español y el Espíritu Santo ilumina nuestra mente y eso nos lleva a la renovación. Y cuando nosotros aplicamos esa renovación de nuestra mente, vemos una vida transformada. Y por último, esa vida transformada nos lleva a comunicar al mundo las buenas nuevas. Ese es el proceso divino de la Escritura. Todo empieza en la mente de Dios. Todo comienza en la eternidad pasada. Dios tiene su decreto eterno, sus pensamientos, los revela a los autores originales, humanos obviamente. Estos autores inspirados empiezan a escribir los manuscritos originales que se van haciendo copias por medio de los escribas. Llega el momento en que se tiene que empezar a formar el canon. Ya vimos el proceso de canon. Después tenemos una colección de 66 libros ya canónicos, pero esos libros son copiados por los masoretas y nos dan las Biblias en hebreo y griego moderno, el Códex Sinaítico, el Códex de Leningrado, que son las que me refiero. Llega el momento en que dicen los reformadores, oye, pero no todos saben griego, hebreo, latín, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué te parece si las traducimos a su idioma vernáculo, alemán, español, inglés, etcétera? Esa versión en español, en nuestro caso, el Espíritu Santo nos ilumina cuando la leemos y renueva nuestra mente. Una vez que tenemos la mente renovada y aplicamos ese conocimiento, vemos una vida transformada y nuestra vida transformada nos lleva a querer comunicar al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Ese es el proceso que Dios guardó desde el principio hasta nuestros días. Y aquí nosotros recibimos en las buenas nuevas del Evangelio y las seguimos llevando y llevando y llevando. ¿Dudas? ¿No? ¿Dios es bueno? Maravilloso. ¿Cómo guardó? Ahora, tenemos dudas que lo que tengamos aquí realmente venga trastornado, manoseado, le pusieron, le quitaron, como dicen algunos. No, y realmente lo que vimos fue muy por encimita, porque si tú entras a páginas específicas en internet de los códex, etcétera, te darás cuenta que la información que manejé fue muy condensada. Ahí se la puedes presentar y decirle, órale, léela, y verás que nuestra palabra, la que tenemos, es la palabra de Dios. Vamos a orar entonces. Cierren sus ojos, vamos a dar gracias. He decidido llamar a este estudio Bibliología, Cimientos de una Fe Inteligente, porque realmente es lo que vamos a estar viendo. La próxima semana vamos a hablar acerca de las traducciones modernas, a cuáles nos apegamos, cuáles son fidedignas, confiables, cómo quedó estructurada la Biblia, etcétera. Y se dará cuenta una vez más que la fe que tenemos no es una fe vacía, no es una fe ciega, es una fe inteligente. Dios en su providencia se ha encargado de guardar que su pensamiento original haya llegado hasta nuestros días en su manera más pura posible. Y es por eso que el día de hoy, Señor, le damos gracias. Gracias, maravilloso Dios,
pues aunque realmente no podemos decir que hoy estudiamos su palabra, pues realmente lo que estudiamos fue la manera, el proceso en que su palabra ha llegado hasta nuestros días, no deja de ser un tema importante, no deja de ser un tema trascendente para nuestra fe. El saber que usted ha preservado milagrosa, soberana, divinamente su escritura para que lo que nos ha llegado hasta nuestros días, tenemos la certeza que ha sido su pensamiento original, ha sido el pensamiento que usted decretó en la eternidad pasada, elegir a algunos para salvación, guardarnos en Cristo, Cristo por medio de su sacrificio, hacernos salvos y guardarnos en el Espíritu Santo en nuestro corazón. Le damos gracias, Dios precioso, pues no merecíamos nada de esto y sin embargo usted nos lo da, usted nos da pruebas fidedignas de que su palabra es fiel y verdadera. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús te decimos amén, Dios.